Bien, ahí Pedro, excelente, ahí llegó la barra, excelente. Vamos entonces a iniciar nuestro tema, un tema importante, ¿ve? Yo digo, el agua no nos puede, la tormenta no nos puede echar a perder esta conversa tan importante, pues sí. A mí me dio risa porque me dicen, va a llover, me dicen, va a llover, y veía tanta conmoción por una lluvia, ¿qué pasa a esta gente? Tanta desesperación, y claro, cuando llueve, ahí María Lidia mandaba un meme, una foto ahí, todas las estaciones anegándose, las calles, una tormenta, pero esas tormentas yo las había visto en la tele, en las películas nomás, pues tuve el privilegio de ver trueno, relámpago, lluvia, viento, que casi me llevaba el viento y, oiga, qué increíble. Vamos a avanzar en el nombre del Señor, ¿sí? Un niño de 6 años que había comenzado a leer llega a su padre con un papel. El papel en las manos, se acerca al papá y le dice, papá, ¿qué es el sexo? El papá quedó medio tiritón, te empieza a tartamudear y pasa a divagar entre las semillas, las abejitas, los gatitos, entre y así comienza a inventar un montón de cosas y mira a su hijo y ve que cada vez el hijo agranda más los ojos. El padre continúa con sus explicaciones y al terminar, cansado del esfuerzo, le pregunta, hijo, ¿entendiste qué es el sexo? El niño se detiene, mira la hoja de papel y le dice, sí, papá, entendí. Solo que no sé si toda esa explicación va en este espacio tan pequeño que dice sexo femenino o masculino. Yo no sé si se entiende la historia, pero lo que esta mujer escribe es que el niño solo quería saber en la prueba que la profesora le había entregado qué era el sexo. Tenía que poner una M o una F. La verdad es que el papá se puso de mil colores. Dígame si no nos ha pasado a nosotros muchísimas veces, querido. Cómo hablar, cómo tratar este tema que nos incomoda, porque no nos enseñaron, y además que parece tan sucio, tan pervertido, tan cochino, tan a veces inmoral hablar de estas cosas. Entonces el pastor me va a ayudar allí con la presentación y la verdad es que esta ingenuidad infantil es cada vez más escasa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy día sobre algo que para mí es muy relevante. Pastor, si tienes la presentación, Estamos buscando, pastor. tú me vas ayudando, amigo. Tengo un video que a ver si lo ponemos, pastor, en la mitad del tema, ¿sí? La pregunta sería, ¿por qué tenemos que hablar de sexo? ¿Por qué deberíamos hablar de sexualidad hoy, este tema, ¿sí? Bueno, lo primero es recordar que Dios creó el sexo. Dios crea primero el matrimonio y después de crear el matrimonio, crea la sexualidad. Al crear la sexualidad, vamos a hablar hoy día de que Dios crea el placer sexual para el matrimonio. Hay un diseño divino en nuestro cuerpo y me encanta imaginar que Dios pudo haber dicho, se aprieta un botón y los hijos nacen, se aprieta un botón y nosotros nos unimos. Pero Dios crea esta posibilidad de placer sexual, donde en un contexto del matrimonio. Y Dios no solo crea esta idea como algo teórico del sexo, Dios dentro de este cuerpo que Él crea, que fue idea de Él, pone hormonas, pone neurotransmisores, pone terminaciones nerviosas creadas exclusivamente para el placer sexual. Excelente, pastor. Pasa a la siguiente, por favor. Tú me vas siguiendo, pastor, en la medida que yo voy hablando, ahí tú vas. Siguiente. Hormonas, neurotransmisores, terminaciones nerviosas, todo creado por Dios para el placer sexual. O sea, si Dios piensa en esto, porque para Dios es muy importante, Dios quiere que nosotros disfrutemos de la sexualidad en el matrimonio. El libro de Proverbios, puedes pasar al siguiente, pastor, por favor. Tiene un texto hermoso. El libro de Proverbios, perdón, de Cantares. Proverbios 5, 18 y después leemos Cantares. Mire lo que dice el sabio Salomón. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Ese PPT es uno que va a tener varios errores. Esto es Cantares 5, 18. Aquí vemos nosotros a una pareja, un matrimonio joven,
Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Me encanta. ¿Qué es lo que pienso? Dios lo diseña porque a Dios le importa que tengamos una vida sexual sana. Es eso. Dios lo diseña porque quiere que usted tenga una vida sexual pura, una vida sexual gratificante. Siguiente, pastor, mira. Cuando ambos disfrutan del placer sexual, honran a Dios. Cuando usted como hombre y usted como mujer disfruta del placer sexual, según lo que está diciendo Cantares, nosotros honramos a Dios. Y cuando nosotros no disfrutamos, cuando nosotros no invertimos tiempo en conversar, en prepararnos, en saber cómo funciona la sexualidad en el matrimonio, nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros deshonramos a Dios. Hay algunas mujeres que dicen, no, yo la verdad que tengo que ceder, no tengo deseo, a veces medio a la fuerza. Usted deshonra a Dios, porque usted debería conversarlo. Usted debe disfrutar de la experiencia sexual, porque eso es la idea, ese es el plan de Dios. Y Dios puso un neurotransmisor, una terminación nerviosa, todo para que usted y su esposo y su esposita puedan disfrutar. Ahora, el problema es que el pecado echó a perder este plan de Dios. Y si la gente quisiera saber cómo funciona la sexualidad, también debería encontrar respuestas dentro de la iglesia. Por supuesto que sí, el pecado echa a perder, la inmoralidad comienza a estropear esta buena idea de Dios y la gente ahora, en vez de buscar conocimiento, respuestas en la Biblia, en la iglesia, la gente parece que la iglesia está escondida, parece que esto realmente fuera un pecado y no queremos hablar sobre sexualidad. Entonces, ¿dónde va a ir a aprender la gente sobre esto? ¿A un supermercado? ¿Dónde va a ir a aprender? ¿A un shopping? La gente tiene que aprender en la iglesia. Nosotros tenemos que hablar sobre sexualidad porque Dios es el diseñador. Somos los que por excelencia deberíamos estar educando a nuestras familias, a nuestros niños, nuestros colegios, nuestros vecinos, etcétera. Siguiente, pastor, por favor. No se olviden que hablamos la otra vez sobre el sexo. ¿Se acuerdan del pecado original? En algún momento se habló de que el sexo, la sexualidad, era el pecado original. Sería ideal que cuando nos casamos, nosotros apretamos un botón y supiéramos cómo funciona la sexualidad. Pero no es así. Génesis capítulo 2, versículo 24. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Vamos a interactuar harto hoy día. Génesis 2, 24. Dice así. Vamos, dale, pastor. Si alguien lo puede leer, por favor, o tú mismo, pastor, si estás allí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Excelente, muchas gracias, pastor. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, ella dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Me encanta esta palabra. Dice que ambos se unirían para ser una sola carne. Dice que se unieron. ¿Qué implica esta unión? Esta unión entiende cómo funciona la familia, cómo funciona el matrimonio, para que puedan trascender. Incluso Dios piensa hasta en la eternidad. Siguiente, pastor. La unión, miren qué interesante este punto, de ambos, del hombre y la mujer, está condicionada a la comprensión del plan creador. Y esto incluye la sexualidad. No podemos mantenernos en armonía. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo mantenernos juntos sin comprender el plan del Creador, incluyendo la sexualidad? Hay un texto en la Biblia que está en el libro de Efesios capítulo 5. Vamos a avanzar, pastor. Efesios capítulo 5. Dale, mi amigo, porfa. Dice así. Miren, pasan muchísimos años, ahora viene el Señor Jesús, Efesios capítulo 5. Y el Señor Jesús, vuelva atrás, pastor, repite lo mismo que se había dicho, excelente, en el huerto del Edén. Dios crea la sexualidad en un mundo perfecto, no en un mundo contaminado, no en un mundo sucio, no en un mundo inmoral. Y fíjense que el apóstol Pablo, cuando dice que el hombre debería ser la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el contexto es que el hombre, el esposo,
debería ser como Cristo. Y en algún momento dice que la mujer debería someterse al esposo, dice. ¿Pero a qué se refiere? No es que la mujer sea menor que el hombre, lo que se refiere es que en realidad ustedes deberían conversar juntos, deberían resolver, deberían entender que hay que complementarse. ¿A quién la mujer debe, entre comillas, someterse? A un hombre que sea como Cristo. ¿Qué quiere decir? A un hombre que ame como Cristo, que sea espiritual como Cristo, que sea respetuoso como Cristo, a un hombre que sea tierno como Cristo. En ese contexto de un hombre que es como Jesús, entonces se dice esto, miren, qué interesante. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué increíble. Pasan muchos años y ahora el apóstol Pablo usa el mismo texto en este contexto. El versículo 32 dice, grande es este ministerio, dice el versículo siguiente. Grande es este misterio, porque esta unión representa la unidad de Cristo con la iglesia. ¡Qué maravilla! La sexualidad, por lo tanto, o sea, ser una sola carne, implica que a Dios le importa la sexualidad. Y repetimos el texto nuevamente, pastor, si lo tienes allí, ahí sí. El texto siguiente dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿De qué está hablando acá? Anoté algunos puntos interesantes acá, siguiente, pastor. Está hablando de un matrimonio joven, de personas que están recién casadas. Está hablando de que el matrimonio tiene que ser permanente. Está hablando de que el matrimonio tiene que durar para toda la vida. Hebreos dice, honroso sea en vosotros el matrimonio, sea fiel, sea sin mancilla, dice el apóstol Pablo. Ahora miren qué interesante lo que dice siguiente, pastor, por favor. Si ustedes ven en Primera de Corintios, miren estos datos, a ver si quizás miren, déjenme leer, pastor, si vamos antes, vamos a retroceder. Y quiero que leamos 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 en adelante, antes de ir a ese texto. 1 Corintios capítulo 7, versículos 2, 3, 4 y 5. A ver si lo pudiéramos leer. 1 Corintios 7, 2 al 5. Lo voy a leer yo, quizás alguien está por allí buscándolo todavía. Ponga atención. Dice, pero a causa de las acciones, una mujer y cada una tenga su propio marido, o sea, un marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, la mujer. Este texto es clave. Algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración y volved a juntaros el uno con el otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por esta razón, quizás por pecado, por la inmoralidad, Dios quiere resguardar el sexo dentro del matrimonio. Allá. Me voy a ir para allá, hermano, porque dicen que me estoy pegando mucho. ¿Estamos ahí? Ahora sí, hermanos. Ahora sí. Me estoy viendo, parece, ¿no? A ver si el pastor aquí o la Gaby o los chicos ahí me dicen si se está viendo bien, todo bien o no. Acá la galería, acá la galería me ve bien. Estamos viendo bien, pastor. Nos vemos bien. Ya, querido, ahí sí espero que se pueda ver bien. Tengo un video acá muy bueno.
Entonces voy a repetir quizá el texto, no se escuchó el texto, ¿verdad? Ya, entonces el texto dice así, 1 Corintios 7, 2 al 5, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo que me gusta de este texto es que está mencionando algunas cosas interesantes. A ver, ahora que puedo pasar acá al siguiente, no pasamos, no importa, ahí nomás, tranqui. Lo que dice es que una mujer, el hombre tiene que tener una mujer, la mujer tiene que tener solamente un hombre. ¿Por qué? Porque Satanás los quiere tentar, quiere destruir nuestro hogar. Y hay algunos datos acá, si podemos pasar en relación al matrimonio y en relación a la pornografía. Y aquí anoté algo sobre la pornografía, que me llama mucho la atención. Hay un estudio que se realizó hace muchos años atrás donde dice que el 56% de los divorcios tienen como causa principal el vicio de la pornografía en por lo menos uno de los cónyuges. La pornografía es una de esas distorsiones de la sexualidad que el apóstol acá está queriendo que nosotros podamos evitar. Dios no es ningún aguafiesta como algunos piensan. Algunos dicen el Señor nos reprime, que tenemos que contenernos, que tenemos que ser tan puritanos, pero todo lo que el Señor está queriendo hacer es justamente cuidar el vínculo del matrimonio. Un año después, en otro estudio, bueno, la mitad más de la mitad se divorcia por causa del divorcio. Miren acá, su hijo puede ser la próxima víctima a medida de la edad. La media de la edad en que se tiene el primer contacto con la pornografía puede variar entre los 6 y los 11 años de edad, dependiendo del país. Este es un dato que me dio un amigo, Diego Magaláes, que tiene un ministerio en relación a esto de la pornografía. Generalmente el primer contacto con la pornografía es facilitado por amigos, en la escuela o por los familiares. Lo interesante de este detalle, queridos, es que no es si mi hijo va a conocer pornografía o no va a conocer pornografía. Lo terrible es que su hijo sí va a conocer pornografía. El tema es cuándo él va a tener un contacto con la pornografía. Su hija, ¿cuándo va a tener un contacto con la pornografía? ¿A qué se refiere, pastor? ¿Cómo usted dice que mi hija va a entrar en esto de la pornografía? Yo no me refiero a que sea seducido por la pornografía. Lo que digo es que hoy día, en una sociedad donde todo es sexo, todos nosotros, ustedes va al supermercado, va a una tienda, ve una película, está en Netflix, está incluso estudiando en la escuela sabática, y hay imágenes de pornografía blanda, como hablamos la otra vez, que de alguna forma están influyendo en la naturalización o la erotización precoz, que es lo que hablamos ayer. Entonces no es el a qué edad, sino que no es si entra o no entra, es cuándo. Todos en algún momento hemos tenido un contacto con una imagen, alguien con poca ropa, con ropa interior, fue al supermercado y había alguien con ropa interior, etc. Entonces, lo que está diciendo el apóstol es peligroso, tienen que cuidarse. La pornografía está destruyendo matrimonios y la pornografía es parte de la destrucción de la estrategia de Satanás. Cada uno tenga una mujer, dice la Biblia, tenga un marido en el caso de las mujeres, que él cumpla su deber sobre ella y viceversa. Ambos tienen la responsabilidad de involucrarse en el acto sexual, en la experiencia de la sexualidad. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, dice la Biblia, sino su esposo, su marido. El hombre no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino ella, su esposa, la mujer. Y me gusta eso de viceversa, lo que está diciendo, hay un tema que tenemos que resolver, tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con una interdependencia, tiene que ver con un tema de complemento, tiene que ver con un tema de fidelidad, tiene que ver con un tema de interdependencia, de complementarse. Y queridos, hay consecuencias terribles cuando nosotros no entramos en esto de la fidelidad. Alguien me decía por ahí, pastor,
Dios parece un aguafiesta que está echando a perder las mejores etapas de los jóvenes. Y no entiendo, Dios solo prohíbe no adulterar, no fornicar o no ser infiel. Entonces me decía, yo voy a la iglesia solo a escuchar los no. Lo importante es que tenemos que entender qué hay detrás de eso. Cuando Dios dice no adulterar, detrás de ese mandamiento hay un principio. El principio sería, quiero cuidar tu matrimonio. Detrás de ese principio o de ese mandato, de esa norma, de ese mandamiento, sería quiero cuidar tu familia o quiero que seas feliz. Entonces hay que entender la importancia de los principios divinos. Nosotros no podemos entender la sexualidad fuera de los parámetros que el Señor ha dejado. Fidelidad, complementación, interdependencia. En otras palabras, para que exista placer sexual, cada uno depende del otro. A Dios le interesa la fidelidad, le interesa que se complementen. Vemos la interdependencia de ambos para que exista el acto sexual. Es como un equipo, aquí hay que trabajar juntos. Hoy en día hay mucha gente que no está dispuesto a entrar en esto de la complementación, no está dispuesto a esperar. El acto sexual tiene 3 etapas. Y la primera etapa, por ejemplo, es la parte del deseo. Cuando yo tengo que empezar a estimular. Hay un texto de la Biblia que lo había anotado por acá. Porque hoy día hay gente que no está, acá está el deseo. Quiero invitarles, si alguien puede leer Cantares capítulo 7, versículos 11 y 12, por favor. Y vamos a ver un poquito de estas 3 fases de la sexualidad. La primera fase es el deseo. Para esta etapa el hombre, mire, en un par de segundos ya está listo, resolvió, tengo ganas, estoy motivado, me entusiasmé. Él ya se motiva o no, aquí tenemos la barra aquí masculina, dice que sí. Pastor Jorge, también. No dije nada. Entonces, 3 fases de la sexualidad. Pastor, léalo por favor, ¿qué es lo que dice? Vamos a poner atención. ¿Cantares? 3 fases de la sexualidad. Cantares 7, 11 y 12. Ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, vayamos de mañana a las viñas, a ver si brotan las vides, si ya están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Excelente. ¿Qué es lo que está diciendo acá esta sulamita que menciona el sabio Salomón? Dice así, la primera fase se destacan 2 aspectos, el tiempo y el romance. Y si ustedes se dan cuenta en este versículo, ella lo llama para que pasen tiempo juntos. ¿Se dio cuenta de eso? Ella lo está llamando para que pasen un tiempo romántico, para que vayan a pasear, para que vayan a caminar, para que puedan dialogar. Las celebraciones especiales son importantes, pero son en los simples momentos del día que debería vivirse este romance. Un abrazo bien apretadito, decirle, me encanta cómo te ves esa ropa, sorpréndala con un besito por atrás cuando está lavando la loza, pero usted tiene que ir preparando eso durante el día. 3 etapas, 3 fases. Lo primero es el deseo. Lo segundo es, acá lo tengo, la segunda etapa lo anoté por acá, a ver. No se me vaya, que no se me vaya. La segunda fase, el deseo, es la excitación. ¿Ya? La primera fase de la sexualidad es el deseo, la segunda fase es la excitación. Hay algo que anoté acá y quisiera que pusiera atención ustedes. La segunda fase es la respuesta del cuerpo al deseo, a la primera etapa. En este caso, el principal órgano es la piel, es la forma de cómo ustedes se tocan. Hay un texto en la Biblia que creo que lo tengo por acá. Miren, es muy interesante. El tocarse, el abrazarse, pero ¿cómo hay que tocarse? ¿Cuáles son las zonas que más le excitan? Eso es lo que ustedes tienen que ir conociendo, tienen que ir experimentando. ¿Se acuerdan lo que decía? El deseo no es para ustedes, para su esposo. Al hombre le dice, no es para ustedes, para su mujer. Bueno, este es el momento cuando ustedes tienen que experimentarse, ver qué es lo que le gusta a él o a ella, qué es lo que le incomoda. Y en esa fase de la excitación, yo digo, esto es un arte, porque ustedes tienen que ir conversando.
En general, el hombre necesita pocos segundos, pocos minutos para excitarse, tener una erección, estar listo, preparado para la siguiente fase. Pero la mujer en condiciones normales necesita unos 10, 15, 20, dicen que hasta 30 minutos para esto, que para el hombre es tan rápido. Por lo tanto, ahí está la habilidad del hombre de esperar, de preparar. Y para eso Dios puso puntos vitales. Yo digo, es tan maravilloso y usted tiene que conocerlo. La mujer también tiene que enseñarle, amor, mira, eso me incomoda, pero me gusta cuando me tocas acá, me gusta cuando me acaricias de esta forma. Entonces ambos, como decía la Biblia, como tenemos que ir aprendiendo juntos, entonces ambos se van enseñando. Y la última parte es el orgasmo. En relación al orgasmo, el hombre también podría llegar muy rápidamente, pero allí donde está, yo digo, la bendición de la conversación para saber cómo la mujer va a ir lubricando, cómo la mujer también se va a ir excitando. Y aquí hay algo muy importante en el caso de los pololos, los enamorados, los novios, porque muchas veces los novios están de novio, llevan un poco, no sé, un par de días, oiga, y esos besos con lengua que casi que se comen de la pobre niña, ¿han visto, no? Aquí yo sé que no hay ninguno presente, ya. Bueno, ese beso fue preparado para esta etapa, para llegar justamente a la excitación. ¿Por qué? Porque usted activa un montón de neurotransmisores que van a excitar, va a haber erección, y es que Dios lo pensó justamente para preparar eso. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con esta etapa en el caso de los novios, de los matrimonios. Esas son las 3 etapas. Voy a volver ahora, queridos, y quiero ir cerrando con esto. Como es tan complejo esto de la fidelidad, de complementarse, de la interdependencia, no venga acá, que es que a mí me gusta, es que yo llego más rápido, porque el sexo fue creado para los dos, no para el hombre nomás. Miren qué interesante esto, como hay gente que no está dispuesta a eso, ¿sabe lo que hace? Tiene sexo con cualquier cosa. Aquí ustedes ven en la imagen, chiquillos, alcanzan a ver ello, ¿no? Mujeres que se casaron con sus gatos, esta mujer de abajo se casó con su caballo porque tenía relaciones sexuales con su caballo, hay un hombre que se casa con sus muñecas inflables, y aunque parece tan gracioso, estos matrimonios extraños de alguna forma son el reflejo, muchas gracias, de esta incapacidad de entregarnos, porque esto es un desafío, ¿o no? Tener una experiencia que honre a Dios, o sea, que ambos sientan placer, que ambos lleguen al orgasmo, es un arte que Dios dejó para aprenderlo, para conversarlo. Si usted tiene problemas en su vida sexual, vaya a un profesional. Muchas personas se casan sin conocimiento sobre la sexualidad y dice que le duele cuando tiene la penetración, vayan y atiéndanse. Mucha gente rechaza esto, posterga esto, quiere evitar esto, justamente porque no invirtieron tiempo en esta conversación. Dios crea la sexualidad, el placer sexual no es una champion, no es una remera, Dios lo crea para que usted lo disfrute, escuche bien, sobre todo algunos bandidos que se le olvida esto, dentro del matrimonio. Y si lo sacas del matrimonio, ¿sabe lo que pasa? Dentro del matrimonio, porque si lo sacas de allí, se daña, se rompe, se estropea, se va el proyecto maravilloso, se degenera. Es por eso que hoy día vemos muchos esto de la sexualidad como algo tan sucio. Muchísimos adolescentes entrando en este plan de la vida sexual fuera del matrimonio. Yo no sé si alcancé a poner una lámina acá. Creo que no alcancé a ponerlo, sí, creo que sí. Miren, aquí está, mira. Dice, nuestra central de comando trabaja bajo el efecto de neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la vasopresina. Las 3 son neutras y pueden recompensar hábitos buenos o hábitos malos. Depende del estilo de vida o del comportamiento adoptados por la persona. Con la ayuda de técnicas de investigación y tecnología moderna, los científicos están confirmando que el sexo es más que un acto físico momentáneo. Produce cambios poderosos incluso en el cerebro, hasta para toda la vida, que dirigen e influencian nuestro futuro
en un grado sorprendente. Y un niño de 13, 14, 15 años que quiere entrar en esto, es demasiado pesado para soportarlo fuera del contexto del matrimonio. Mire lo que dice acá el libro, no me acuerdo el nombre de este libro, acá está el libro, se llama Viciados, una ciencia nueva sobre cómo el sexo casual está afectando a nuestro hijo. Cuando dos personas se tocan de manera intensa, significativa e íntima, se libera en el cerebro de la mujer la oxitocina, también conocida como, ponga atención, la molécula de la monogamia. O sea, Dios dentro de nosotros crea una molécula para que seamos fieles. Qué maravilla, ¿no? Una molécula para que, por eso decía, un solo hombre, una sola mujer. Y Dios no solo le da la palmada para decirle, hágalo, sino que nos ayuda biológicamente, molecularmente, para que exista esta adhesión a mi compañera, a mi cónyuge. Entonces la oxitocina hace dos cosas: aumenta el deseo de la mujer de más toque y hace una ligación de la mujer con el hombre, con quien ella pasó tiempo en contacto físico. Miren, se ligan emocionalmente, se ligan físicamente, se ligan espiritualmente. Y es muy importante reconocer que el deseo de conexión no es solo una sensación emocional. La ligación es real, dice la ciencia, y casi como el efecto de un adhesivo, no sé cómo se llama el adhesivo allá en Chile, la gotita, como la adhesión de un pegamento. La poderosa conexión no se puede deshacer, escuche, sin un dolor emocional grande. Es por eso que no puede un adolescente entrar en la sexualidad, no está preparado, va a sufrir, se le va a destruir la vida. ¿Y qué es lo que hace dentro de este impacto hormonal donde el cerebro se llena de esta oxitocina y todas estas cosas? La ciencia dice que muchas veces las personas entran en una experiencia de pornografía, por ejemplo, antes de casarse. Y claro, ella, imagínense la dopamina, esta bomba que le llega al cerebro de estímulo, de sensación agradable cuando está viendo pornografía, cuando se masturba. El cerebro guarda esa información y después usted está triste, usted está desanimado, y el cerebro le recuerda eso y le dice, oye Andrés, ¿para qué estás triste? ¿Te acuerdas cómo te sentiste la otra vez cuando estaba ahí masturbándote o en la pornografía? Sí, me acuerdo. Entonces, ¿por qué no lo repites? Y el tema es que cada vez se genera más necesidad, mayor estimulación. Es por eso que un niño de 14 años que entra con la pornografía, cada vez entra en pornografía más dura y más dura. El lóbulo central, el lóbulo del cerebro, en esta parte del cerebro en un momento se llena, se satura, y lo que hace es buscar ahora otro tipo de pornografía. ¿Dónde llega? Hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no controlamos bien esto de la experiencia de la sexualidad. Queridos, interesante, ¿no? Ya, miren lo que anoté acá. Esto es muy importante. La sexualidad es algo tan pesado que solo el matrimonio es el único que tiene el nivel de compromiso como para soportar el acto sexual. ¿Qué les parece a los presentes acá? ¿Estamos bien o no? Decimos amén o no. Acá la gente dice amén. Queridos, es por eso que a Dios le interesa tanto que usted sepa, los adolescentes no van a ver este nivel de compromiso. La experiencia sexual no es un juego, tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tu espiritualidad, tiene que ver con tu interior. O sea, usted no se lo puede entregar a cualquiera. Por eso que Dios dice, ¿quiere disfrutar de esto que lo he hecho? Tengo todo preparado para que disfrute. Pero nosotros lo echamos a perder antes. Esa hormona de la monogamia, esa molécula de la monogamia, leí un artículo otra vez que decía que cuando una persona no es fiel a su pareja y tiene distintas experiencias sexuales con distintas mujeres, hombres, etcétera, dice que esa molécula va perdiendo su capacidad de ligación. ¿Se acuerda que Dios lo hizo para que yo me ligue con esa persona? Y cuando yo soy infiel, es como un scotch. Scotch se le dice acá, la cinta adhesiva, que usted lo pega una vez y pega fuerte. Lo pega 2, 3, 4, 5, a la sexta vez ya no pega con tanta, no se adhiere con tanta capacidad. Eso pasa con la infidelidad. Más encima que una persona que entra en la pornografía va naturalmente a entrar en otra etapa que es la masturbación, pero vamos a hablar sobre eso.
¿Cuál es el problema? Que las mujeres y los varones se casan con poca información, con un concepto equivocado de la sexualidad. Por lo tanto, el acto sexual no es placentero. La mujer no lo quiere repetir. Lo más frecuente es el poco deseo sexual, poco interés, trata de postergarlo, de evitarlo. Tiene relaciones sexuales porque el esposo lo quiere o porque le insisten o porque lo necesita él, porque lo leyó en un libro o alguien se lo dijo. No tiene orgasmo. Su placer no es completo. Y miren, aquí está la cita, la mujer es muy emotiva. Ella siente que si en la experiencia sexual no hay conexión, no hay placer, no hay amor, no hay palabras dulces, no hubo una atención durante el día, ella no va a buscar la sexualidad. Ella no va a lubricar, no se va a excitar, no va a lograr avanzar con estas 3 etapas del acto sexual puro y sano que Dios dejó. El sexo, aun cuando es emocional y todo, el sexo se desarrolla con el cuerpo. Por lo tanto, debemos saber cómo funciona el cuerpo en relación a la sexualidad. Yo no sé cuánto tiempo ustedes han dedicado para hablar sobre esto. Yo no sé cuánto tiempo ustedes dedican para el acto sexual. No, llega el hombre, eyaculó y ya listo, estoy listo, feliz, me doy vuelta y duermo feliz. Yo no sé si ustedes conversan estas cosas, querido. Honren a Dios porque a Dios le importa este concepto errado de que el placer es solo para Él. Y entonces algunas mujeres lo hacen por cumplir. El hombre, cuando la ve a usted, miren qué interesante esto, cuando el hombre ve que la mujer no se involucra en el acto sexual como debiera, entonces hay que conversarlo. ¿Por qué? Porque Dios crea zonas específicas para que la mujer disfrute tanto como el hombre. Como la mujer no disfruta el acto sexual, mire, cuando la mujer no disfruta el acto sexual, está disminuyendo en un 50% el placer de su esposo a quien quiere complacer. En otras palabras, no logra lo que usted quiere. O sea, usted dice, ya lo voy a hacer por él. Bueno, si quiere hacerlo por él, le digo que no le está resultando como Dios quisiera. Porque cuando él ve que usted no está estimulada, que no está disfrutando como él, entonces él no va a disfrutar de la experiencia sexual. Y es así, usted ve que ella está excitada y usted se excita más. Ella ve que él está excitado, ella se excita más. Y así es progresivamente, ambos se van ayudando en este proceso hasta llegar al clímax de la relación sexual. Si la mujer o el hombre no es honesta en el acto sexual, no lograrán que se cumpla el plan de Dios para la sexualidad. Miren qué interesante. Si no son honestos, no logran que el plan de Dios se cumpla para ustedes en la sexualidad. Y aquí estoy, voy a ir terminando, ya tenía otra imagen, pero voy a ir terminando. La pregunta de la noche, bueno, esta es la pregunta que todos queremos responder, o se está acabando la batería, pastor, ya, está descargando. No, de verdad, se está descargando. ¿Qué está permitido dentro del acto sexual? ¿Qué está permitido dentro del acto sexual? Para responder a esta pregunta tenemos 3 principios que vamos a conversar y con esto vamos a cerrar nuestra conversación, ¿sí? Mateo 5:28, yo no sé, pastor, si alguien lo puede leer, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 28. El texto bíblico está diciendo que Mateo 5:28. Vamos a leer. Miren lo que está diciendo. ¿Se acuerdan de este texto tan conocido? Oiga, acá ustedes vieran aquí cómo se mueve toda la gente para que esto pueda avanzar gracias al Señor. Lo primero es, Pedro, ¿puedes leer, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 28? 3 principios para filtrar los límites en la relación sexual del matrimonio. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Mateo capítulo 5, versículo 28. No sé si parece que no es. Perdón. Ya se me puso nervioso aquí mi lector que me está leyendo otros versículos. Diga. Leo, pastor, dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué saco? Saco
Ok, perdón. que hace nada. Ya, ok, ahora sí. Entonces el hombre que solo mira a una mujer para codiciarla dice que ya adulteró. ¿Cuál es el primer principio que vamos a tomar nosotros ahora? Es el principio de la exclusividad sexual. O sea, la sexualidad es exclusivo para su esposo o para su esposa, hasta incluso en su mente. Cuidado con esa clic que estoy haciendo en la computadora, total nadie me ve. Cuidado con esas películas subidas de tono que muchas veces vemos y creemos que nadie nos ve. Dice, tienen que ser fieles incluso cuando nadie les ve. Incluso el Señor conoce nuestros pensamientos. Ahora, por supuesto que uno no va a negar que pasa una chica y uno la va a encontrar linda, no linda, y tiene buen físico, etcétera. Pero usted puede elegir si peca o no peca. Y aquí es donde está el desafío para nosotros hoy. Lo segundo, y el segundo principio es, pastor, si me ayudas, por favor, tiene que ver con que no debemos fomentar el egoísmo. No debemos fomentar el egoísmo. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. 1 Corintios 13, 5 dice, el amor no busca lo suyo, ¿se acuerda? El egoísmo. No hagan nada pensando solo en sí mismo. Dense el uno al otro como Cristo se dio a la iglesia. Y aquí, querido, yo hablo, por ejemplo, de la masturbación. La masturbación que creo que más adelante, si más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, y lo tercero, voy a cerrar esto, tiene que ver el último principio, es el uso natural de nuestros cuerpos. El uso natural de nuestros cuerpos. Creo que aquí está. Aquí la verdad que esta venía antes, ¿ya? Esta venía antes. La masturbación. Quería hablar sobre esto de la masturbación, porque entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ya los 3 principios para poder desarrollar una sexualidad sana. Lo primero es exclusividad sexual. Lo segundo es no fomentar el egoísmo. No puede pensar solo en usted. Y lo último es el uso natural de nuestros cuerpos. El hombre inventó un mejor plan, supuestamente, entre comillas, degenerando el plan que Dios tenía para la sexualidad. Dios diseñó un cuerpo perfecto para complementarnos perfectamente en el acto sexual. Pero si alteramos el uso natural de nuestro cuerpo, tendremos consecuencias, masturbación, donde yo me autoestimulo. El placer es solo individual. Si el placer es solo individual, yo estoy rompiendo el pacto de exclusividad sexual en el matrimonio, ¿se acuerda? Más encima que está siendo egoísta. La otra vez leí un artículo donde decía que una persona que tiene la tendencia a masturbarse es una persona que solo aprende a autocomplacerse, y cuando tiene que tener relaciones sexuales sufre muchísimo porque solo aprendió a autocomplacerse y no tiene la capacidad de complacer a su compañera en el acto sexual. Es por eso que hay que tener muchísimo cuidado con esto de la masturbación. Generalmente la masturbación más encima que va acompañada de la pornografía. Y quiero cerrar con esto, que me parece que es algo muy importante. El tercer punto era el uso natural de nuestros cuerpos. El sexo anal. Y quiero hablar sobre esto del sexo anal porque en un momento alguien me preguntó, la verdad que hasta a mí me dio vergüenza cuando me habló sobre esto, porque ella toda la vida fuera de las cosas de Dios tenía una forma de tener relaciones sexuales con su esposo, pero fue tan honesta que me dice, pastor, yo quiero saber qué es lo que agrada a Dios incluso donde nadie me ve, y me habló del acto sexual. Entonces estuve buscando, acá hay un libro muy bueno que se lo recomiendo, que es bautista, creo que es, se llama Puro Sexo Puro. Y hay nuestro libro que también habla sobre sexo con amor, que tiene la casa editora. Pero miren el detalle en relación a esto del sexo anal. Tenía unas imágenes, pero las vamos a dejar quizás para mañana, se las muestro, ¿ya? Libro Consejos sobre Sexualidad da muchísimos consejos en relación a esto también. El ano, queridos, no está hecho para la penetración, fue creado para excretar. Es antinatural
que ingrese algo por allí porque fue creado para que salga algo por allí, ¿ya? El esfínter, las mucosas, la musculatura, todo fue hecho para ir de dentro hacia afuera. Y en la penetración estamos haciendo un uso contranatural de este órgano del ano. Entonces, yo digo, solo por un sentido lógico, cualquier persona podría darse cuenta de que en realidad no fue creado para eso. Hay un libro que se llama Consejos sobre Sexualidad, que en Chile se le estaba dando a niños de 10 años. Y quería mostrarle unas imágenes, pero se los dejo para después. En el colegio, los niños de 10 años, la municipalidad le entrega a todos los colegios educación sexual y en el libro les enseña cómo tener relaciones sexuales. Y lamentablemente, como decíamos antes, como nosotros no estamos siendo los primeros expositores en esto, no somos los que vamos a la vanguardia en esto de la sexualidad, estamos tomando lo que de afuera se está enseñando con una cosmovisión antibíblica, totalmente ajena a lo que la Biblia enseña. ¿Y qué decía ese libro, ese manual que se le entrega a los niños? Cómo lubricar el ano, cómo tener todo lo antinatural. Yo digo, ni siquiera es un manual de sexualidad, yo digo un manual de aberración sexual. Hasta a mí me incomodó verlo, y está hecho para niños, porque lo antinatural, usted se acuerda, la Biblia dice que en el tiempo del fin iban a tratar de llamarlo natural, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora miren qué interesante esto, ponga atención. La mucosa del ano tiene solo una capa de epitelio, con un pH alcalino, lo que hace que si la mucosa fina se rompe, las bacterias que viven allí, lo puse allí, entran donde no deben entrar y causan daño. Pero miren la vagina, miren la diferencia de la vagina. La vagina, el ano tiene una capa, la vagina tiene 40 capas de mucosa, no es alcalina, tiene un pH ácido, tiene lubricación, tiene flexibilidad incluso para hasta que llegue a entrar a pasar un bebé por allí. En otras palabras, es natural tener relaciones a través de la vagina. Mis queridos, importante, priorice su vida en pareja para que se vea reflejado en la vida sexual. Conversen, quiéranse, ámense, hablen de lo que les gusta, oren dando gracias a Dios cuando quizás están allí terminan el acto sexual. Lean sobre esto, busquen ayuda si hay algo que hay que resolver. Vaya, elija los lugares correctos. Cuidado con ir a cualquier psicólogo, con cualquier terapeuta sexual. En un momento le contaba a Mario ayer que se estaba tratando un chico por un problema de la pornografía y fue al psicólogo y el psicólogo le dijo, tú estás reprimido, vuelve a tu casa, ve pornografía, mastúrbate y te vas a liberar, te vas a sanar. Tiene que tener mucho cuidado a quién le pregunta, quiénes son sus consejeros en relación a la sexualidad. La relación sexual es en esencia, queridos, es afecto compartido, en el encuentro íntimo y profundo entre dos personas, y tiene como objeto solo un placer, no solo un placer físico, también la formación de la identidad de su matrimonio. Ustedes pueden honrar a Dios, queridos, con su experiencia sexual. La verdad que se me pasó el tiempo, yo creo que dejamos hasta acá, que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Sí, la verdad que quiero que el Señor los bendiga. Yo no sé si alcanzó a escuchar todo, yo estaba hablando, espero que se haya escuchado algo. Hay algo que quizás, no sé si puedo cerrar quizás con esto. En el libro Conducta Sexual, donde no pude traspasar mi computador, tengo varias citas que no puedo pasar acá, pero en este libro, querido, dice, no recuerdo cuál es la página, pero el libro dice así, dice, libro Conducta Sexual, y dice que nuestras inmoralidades sexuales de los que profesan seguir a Cristo también son registradas, deshonran al Señor. Y miren lo más terrible, y escuche esto por favor,
y dice que se traspasan de generación en generación. Me dio susto cuando leí eso. Hice al tiro un recuerdo, dije, ¿qué tan fiel estoy siendo cuando nadie me ve? Lo que está diciendo esa cita es que si Andrés es inmoral, ¿por qué? Porque como Andrés se anticipó, fulano se anticipó, y empieza cada vez uno a querer mayor estimulación, y esa persona que se avanzó en las etapas de la sexualidad, después ya no se conforma, ya quiere, veamos una película pornográfica, después ya no se conforma, hagamos esto, y después no se conforma, vamos a un swinger, hagamos cambios de pareja, dos hombres, y tanta cosa. Entonces, mis queridos, miren, la inmoralidad, porque quizá a usted nadie le dijo, yo quiero pedirle esto, no tenga vergüenza de hablar de esto, porque esta fue una idea de Dios. Si usted tiene que corregir algo en su matrimonio, corríjalo. Si usted ve que hay cosas que hacía que no correspondían, corríjalo. Dios la va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Esta cita dice que mi inmoralidad se va traspasando a mis hijos, a mis nietos, y dice, y hasta la cuarta generación. Pero miren qué maravilla. Pero la pureza, o sea, si usted no es una mujer que queda como un palo ahí porque tengo que aguantar y parecía muerte, ya que el hombre tenga acto sexual, llegó y listo. Cuando ustedes aprendieron a honrar a Dios en la sexualidad, ¿sabe lo que usted está regalándole a su descendencia? Dice esta misma cita, que esa bendición se traspasa de generación en generación. Queridos, ¿cuánta gente se divorcia porque nunca resolvió sus traumas sobre la sexualidad? ¿Cuántos hombres que se sienten poco hombres porque sienten que no llegan, que no eyaculan? Pero tantas cosas. Atiéndase. Yo digo, ya todo con la ayuda de Dios, todo el día se puede resolver a través de un profesional. Y lo que no, yo digo, Dios va a hacer un milagro allí. Una de mis líderes, trabajé 10 años con ella, una líder muy importante allá en un lugar de Chile. Después de que di una charla de esta, se me acerca y me dice, pastor, llevo años casada y yo no tengo relaciones sexuales. Fueron los dos, ella y su esposo. Y me dio una tristeza saber que yo tantas veces que hablaba con la gente y ella, que es mi amiga, nunca habíamos hablado. Fueron donde un profesional, pasaron 3 meses, me llamaron de nuevo, me dijeron, pastor, estamos viviendo una etapa tan linda en nuestro matrimonio. Quizás hay alguien acá que se anticipó a la sexualidad y es soltero. Yo no puedo ver si de ahí soltero o no. Si tú, quizá hay alguien que está pololeando, de novio, noviando. Bueno, ustedes saben ahí. Si están allí ya en la previa para casarse y están teniendo relaciones sexuales, ojo, miren, ustedes, hay una tendencia. Si ustedes se mantienen fieles siendo novios, hay una tendencia de que ustedes sean fieles en el matrimonio. Y les cuento algo. Pucha, yo quiero terminar, pero mire, lo último que les cuento. Estaba de novio con mi polola. Ay, nada que ver mi polola. De novio con mi novia, Glenda, la que es mi esposa. Y yo motivado siempre, pues, ¿no? En la noche se fueron a acostar mis suegros. No le cuenten a nadie esto, ¿ya? Y estábamos de lo mejor. Entonces yo, que soy un futuro pastor, era estudiar teología. ¿Qué hace el futuro pastor? Vamos a orar por amor, ¿o no? Oramos, amén, allí. Pero es lo oscurito, es lo oscurito. Se van a acostar mis suegros, pero miren, mi mente, yo ya sabía lo que venía. Yo ya sabía lo que venía. Pero me tocó una novia maravillosa, futuro pastor estudiando teología, que cuando la empiezo a besar, ¿sabe lo que me dice mi esposa? Me toma con sus manos y me dice, Andrés, me incomoda la forma de cómo me estás besando. Uy, imagínese cómo me sentí yo. Quería que me tragara la tierra el futuro pastor. Me incomoda la forma como me está. ¿Qué le tuve que decir? Hermana, ¿cómo se te ocurre retar hacia el misionero? Claro que no. ¿Cierto? Amor, le dije, 1000 disculpas, linda, la verdad es que, y ahí después no había leído todavía sobre todo esto, obvio que si me daba esos besos con mi esposa, obvio que me iban a dar ganas de tocarla de manos, con mi novia, de pasar a otra etapa. Entonces, sea honesto con usted mismo, aquí le hablo a los solteros,
Aquí tengo unos presentes, así que anote, porfa, ya. Sean honestos, queridos. ¿Saben por qué? No es solo por un tema de contención, es porque a usted le conviene. Y a usted, querida, que está allí, la novia que está allí escuchando, si usted le enseña, como me enseñaron a mí en un momento, a tener un noviazgo fiel, usted está proyectando, escuche bien, a un esposo fiel. ¿Qué le parece? Eso está bueno, ¿no? Claro que sí. Entonces, yo les digo así, si mi esposa nunca me habría dicho eso, mi novia, perdón, ha sido tan linda mi experiencia con mi esposa, mi vida sexual, he tenido que aprender con ella, hemos conversado, habían cosas que los primeros días no me avergonzaban, habían cosas que no sabía trabajar bien, y ahora usted puede leer, mire, converse esto con su gente. Yo creo que ya se me pasó el tiempo. Eso era para los solteros. Cuidado con tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Usted escuchó lo que hablamos hoy día, ¿no? Es tan pesado que Dios lo creó solo para que pueda ser soportado dentro del matrimonio, que tiene un compromiso con un sello divino. Mis queridos, que Dios nos ayude a ser fieles. Lean un poquito más sobre esto, conversen más como es, miren, y tengan relaciones sexuales, ya, por favor, pónganse de acuerdo. ¿Por qué se ríe el pastor acá? Está echando de menos. ¿Qué es lo que pasa? Que el pastor se puso como triste cuando dije, querido, tengan relaciones sexuales. Mira, pa, va que está todo triste. Queridos, pónganse de acuerdo. Había una hermana que ella era, en un momento, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, miren, todos, cada 15 días, ellos van a tener relaciones sexuales. Una mujer dijo, nos hablaba en un seminario, todos los jueves, bueno, no me dijo, le contaba a mi esposa. Y ¿saben qué? Después pasó el tiempo, eran más de edad, y esta esposa le dijo, mira, una vez al mes, el primer, por ejemplo, martes de cada mes, vamos a tener relaciones sexuales. Estaba viejita, me contaba mi esposa, y me dice así, hasta el día de hoy, siempre hemos cumplido. Entonces, queridos, y no sé si puedo contar un chiste acá, ya que me acordé de un chiste, voy a contar un chiste para terminar, ¿ya? Miren, hay a este mismo sexólogo que tomaba charlas de la iglesia, muy lindo, contaba algo, decía que un día estaban dando una charla de sexualidad en la iglesia adventista, entonces viene una persona y ella habla sobre la constancia sobre la vida sexual. Necesitan ponerse de acuerdo, no puede usted decir, no, es que yo no y no quiero, no. Acuérdense que usted no se pertenece a usted, usted tampoco, usted son un complemento, convérselo, pónganse de acuerdo, planifíquense. Entonces dice este psicólogo, este sexólogo que estaba allí, entonces dice, ¿cuántos tienen acá relaciones sexuales 2 veces a la semana? Y hubieron algunos cuantos que levantaron su mano. ¿Cuántos tienen relaciones sexuales 1 vez al mes? Y otros levantaron su mano. ¿Cuántos tienen relaciones sexuales 1 vez al año? Y un hermano atrás levanta la mano así con una sonrisa de oreja a oreja, así, yo, pastor, yo, pastor, yo, pastor. Entonces él me cuenta esto como una anécdota, no más me cuenta, él una broma en realidad, yo creo. Sergio Maldonado, entonces me dice, ¿por qué está tan feliz, hermano, si solamente una vez? Es que me toca hoy día, pastor. Y él contaba esa anécdota en relación a la sexualidad. Mis queridos, que Dios nos ayude a ver la sexualidad como Él la ve. Amén. Vamos a orar al Señor, ¿le parece? Vamos a orar al Señor. Pastor, no sé si quieres hacer una oración. Vamos a orar, sí, vamos a orar al Señor, ¿ya? Querido y eterno Dios, Señor, te agradecemos porque podemos compartir, disfrutar, nos podemos querer, porque ya sentimos que nos queremos, Señor, que nos amamos como iglesia, la unidad, la armonía. Y Señor, quisiéramos orar para que nos ayudes a aprender de ti, Señor, a aprender sobre la sexualidad, a entender que es un diseño divino, Señor, que has dejado zonas neurotransmisores, zonas nerviosas. Es tan perfecto, Señor, como tú lo has hecho para que podamos sentir el placer sexual y de esa manera honrarte, Señor. Pero a veces, Señor, hemos sentido que quizás solo es importante para el hombre y la mujer quizás, Señor, se ha postergado en esto y
si pudiéramos ayudarnos, Señor, a nosotros como matrimonio. Quizás hay alguien acá que ha estado teniendo relaciones sexuales de manera equivocada. Señor, si hoy lo aprendió, enséñale, Señor, a ser puros, porque tú estás allí y quieres bendecirlos. Quizás hay novios que están teniendo vida sexual fuera del matrimonio y no saben cómo están dañando sus posibilidades, su proyección. Una vez escuché sobre la segunda sexualidad. Haz que hoy decidan dejar eso, Señor, mantenerse fieles, que hoy decidan mantenerse puros para prepararse hasta ese momento del compromiso mayor que es el matrimonio. Y Dios, que cuando vuelvas, que puedas verme no solo a mí, a nuestras generaciones, a mis hijos, nietos, quizás con una experiencia sexual mucho mejor que la mía, Señor, mucho más sana que la mía, más placentera que la mía. Señor, ayúdanos a transmitir y a traspasar lo mejor de nosotros a quienes amamos. Perdónanos por cualquier pecado y error, Señor. Ayúdanos a honrarte en todo lo que hacemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.